Bueno, ya nos acompaña aquí el notario 199, José de Jesús González. Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días. Hola Luis Alberto, gracias a ti, a tu auditorio y a todo tu equipo y en especial a quien me tiene aquí. No, gracias, José de Jesús. ¿De qué nos vas a hablar en esta ocasión? Mira, el día de hoy vamos a hablar de cómo hacer negocios. Hay dos formas que una persona puede involucrarse en un negocio. Una es directamente como persona física y dedicarse al negocio que él considere correcto legalmente. Y la segunda es a través de una sociedad mercantil, cuando haces negocios mercantiles, es decir, formar una sociedad. Y de eso vamos a hablar. ¿Qué se necesita para formar una sociedad? Conocemos poco, tenemos poca información y creo que nuestro trabajo como notario es transmitirles que no es tan difícil formar una sociedad. El camino para formar una sociedad es primero acudir a un notario. Es lo primero que se tiene que hacer. Las sociedades se forman ante notario público. Establecer el acta. Es correcto. Constituir la sociedad anónima. Y se tiene que pedir un nombre. Lo que recomendamos los notarios es que nos den 3 nombres, porque nosotros hacemos la solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores. En ese camino, la Secretaría nos autoriza el nombre que tendrá la sociedad. La recomendación a título personal que yo hago es que sean nombres cortos, que no sean nombres muy largos. Compañía Distribuidora de Alimentos del Noroeste de México. Es larguísimo, imagínense, para cumplir con llenar documentos con esos nombres es complicado. Entonces nuestra recomendación siempre va a ser que sean nombres cortos. Segundo es escoger el tipo de sociedad. La más común es la sociedad anónima de capital variable. Existen otras más, sociedades de responsabilidad limitada, las APIs, otras más, que ya hablaremos de los tipos de sociedades después. Posteriormente, tenemos que buscar y decirle al notario a qué se va a dedicar esta sociedad. Eso se llama el objeto social, que le mucha llamamos gente le pone varios, ¿no? Exactamente. Que ahora la tendencia es hacerlos pequeños, pero es a qué se va a dedicar la sociedad. El domicilio de la empresa también es importante, y cuando hablamos de domicilio no es poner la dirección exacta, sino la ciudad donde tendrá la ubicación. Eso no significa que no pueda dedicarse a esto en otras ciudades. Tercero es cuál es el capital inicial que va a tener la sociedad. Puedes iniciar con 3,000 pesos, 4,000, 5,000 y para arriba lo que tú consideres, pero sí debemos de tener un capital inicial. Por último, adicional, es quiénes van a ser los socios, cuántas personas, y tú le tienes que facilitar al notario tu registro federal de contribuyentes, tienes que facilitarle una identificación, tienes que establecer y platicarle cuáles son los derechos y obligaciones que cada uno de ustedes va a tener como accionistas o socios de esta sociedad. ¿Quiénes van a representar? Nosotros los abogados o los notarios les llamamos apoderados. No es otra cosa que las personas que van a representar a la sociedad ante terceros. Es decir, las facultades, ¿quién las va a llevar? Puede ser un administrador o un contador, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde hablamos del administrador único, que es una persona solamente, un individuo quien representa, o un consejo de administración, que también puede ser un grupo de personas que son los que manejan el negocio. También tenemos que nombrar a una persona que le llamamos comisario. El comisario no es otra cosa que una persona, un individuo que representa a los accionistas y supervisa el buen actuar del administrador o de los administradores. Es como un policía, por llamarlo de una forma, que está cuidando los intereses de los accionistas con el administrador. Se utiliza poco, la verdad, pero esa es la función. Para mí un tema muy importante es definir desde el principio qué va a pasar en un momento cuando las partes deciden salir de ser accionistas o disolver la sociedad. Yo lo digo de broma, pero siempre es mejor ponerte de acuerdo cuando estás de novio de cuáles son las formas en que posiblemente te divorcies, que nadie se quiere divorciar, pero poner las reglas antes, no cuando estás en un conflicto. Es lo mismo en una sociedad. Creo que lo importante es ponerte de acuerdo antes de empezar una sociedad de cómo poder disolver esto. Y ya que tengas esta información, firmas ante el notario. Hasta que estés de acuerdo. Hasta que estés de acuerdo. Revisa el documento ante el notario, firmas la escritura pública. Después el notario lo que tiene que hacer es inscribir la escritura en el registro público de la propiedad.
Sí. Ojo entonces, José Jesús, para las empresas de cualquier tamaño, así sea un negocio de alimentos pequeño, si hay socios, es importante tener esta acta, y para los que están acostumbrados a hacer este tipo de sociedades y actas constitutivas, pues que no lo hagan como mero trámite, que revisen bien justamente cuáles son esas condiciones, ¿no? Para entrar y salir de esa sociedad. Toda sociedad, si tú te fijas cuando dice... Porque a veces ya rápido vamos a hacer otra acta y vámonos, y no se fijan, ¿no? Es importante. Y además, antes teníamos nosotros los notarios la facultad de dar de alta en Hacienda ante el SAT las empresas, es decir, obtener su RFC. Desafortunadamente, esa facultad nos fue quitada por el SAT, y ahora las personas tienen que ir directamente al SAT a hacer el trámite, que ahorita es un poco largo y complicado. Ya que tengan el acta constitutiva. Ya que tengan el acta constitutiva y ya que esté inscrita en el registro público, y tiene que ir el apoderado. Y si tienen empleados o van a tener empleados, que es lo más normal, tienen que también inscribirse en el Seguro Social. Inmediatamente. Exactamente. Pues, para más información, dudas o sugerencias. Gracias, Luis Alberto. Mi correo electrónico es notario199@jotjs.mx, y en Instagram soy notaría199mx. Muchas gracias. Es José Jesús González, el notario número 199.